Estoy dentro del manga de Naruto 341, 352. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 341. Tras separarse de Olivia, Logan regresó a casa. Una vez libre de la constante distracción de su rostro persistente, se encontró de repente sentado en su habitación con el rostro hundido entre las manos. ¿Cómo fue que sin darme cuenta revelé mis planes? Dejándose caer en su cama, Logan miró el calendario que estaba en su mesa de noche, junto al cual había un cuaderno lleno de algunos planes descartados. En realidad, no fue para tanto. Querer ir a Japón parecía simplemente un deseo personal de viajar. Además, no se me ocurría otra solución. Dadas sus circunstancias especiales, necesitaba actuar con la mayor rapidez posible para investigar. Sin embargo, ya había llegado a la conclusión de que, como estudiante, coordinarse con la escuela y la familia era prácticamente imposible. ¿Decirles a sus padres de repente que quería ir a Japón? De ninguna manera estarían de acuerdo. ¿Fingir una baja por enfermedad? Eso se descubriría rápidamente. En cuanto a lo que decía Olivia sobre ayuda mutua, intercambios justo, el significado era simple. Si ella lo ayudaba, tendría que responder a sus incesantes preguntas de los últimos días, preguntas que pretendía desviar. ¿De verdad podrá lograrlo? Logan lo dudaba. Quizás se lo había dicho a la ligera, sin tomárselo en serio. Después de todo, era algo que lo había preocupado durante tanto tiempo. Al recordar su acuerdo, que no le inmutó en absoluto, Logan murmuró, como si alguien pudiera superar los dos bastiones de la sociedad, la familia y la escuela. Logan meneó la cabeza, dándose suficiente confianza. Sin embargo, cuando terminó el fin de semana, Logan se encontró tragándose sus palabras. O más bien, la pobreza ha limitado su imaginación. Mientras sus compañeros se ponían las mochilas y regresaban a clase, Logan entró al aula justo cuando sonaba el timbre. Dejó la mochila sobre el escritorio y se dio cuenta de que ya había un papel allí. «David, ¿qué es esto?», preguntó Logan, tirando su mochila a un lado mientras miraba a David, que garabateaba algo frenéticamente en su escritorio. «Ni idea», respondió David sin levantar la vista, absorto en su tarea. Logan se burló de la actuación excesivamente estudiosa, que le pareció completamente falsa. Por curiosidad, echó un vistazo a lo que David estaba rellenando, era una especie de formulario. Volviendo su atención al papel que tenía sobre su escritorio, Logan se quedó boquiabierto al leer en voz alta. Viaje de corto plazo a Japón. Intercambio internacional entre profesores y estudiantes. David se puso alerta. Finalmente dejó el bolígrafo y asintió con entusiasmo. Sí. Logan notó que el que David estaba rellenando era el mismo que el suyo. Su mente, aturdida por el ajetreo matutino, despertó de golpe. Una chica segura de sí misma, parada en la calle bajo el viento, le vino a la mente. No pudo evitar exclamar. ¿Esto es para Japón? David le dio una palmadita en el hombro y dijo. Por supuesto. Logan respiró profundamente. Maldita sea, es tan rápido. Tras pensarlo, Logan decidió aceptar la realidad primero. Tomó el papel, o mejor dicho, el aviso, y lo leyó con atención. Promover el intercambio y la cooperación internacionales, y aprender de las experiencias educativas globales. Logan repasó rápidamente la imponente introducción, entrecerrando los ojos para encontrar los detalles clave. Fechas, lugares, participantes, sellos. Nuestra escuela seleccionará profesores y estudiantes representativos para asistir a la Universidad Tomiseki 20 de Japón, la Escuela Secundaria Tokio 20, la Universidad Internacional de Osaka 20 y otras instituciones con las que colaboramos estrechamente para un programa de intercambio de 7 días. Logan depositó el aviso solemnemente. Incluso con ojo crítico, el documento parecía completamente legítimo. Aunque nunca había oído hablar de la Universidad Tomiseki 20 o de la Escuela Secundaria Tokio 20 en sus 2 años de estudio en su escuela, eso no importaba ahora. Logan, déjame decirte que esta vez dimos en el clavo. Cada clase tiene 3 plazas, y tanto tú como yo fuimos seleccionados. Logan miró la expresión jubilosa de David y dijo con un tono débil. Vaya, qué coincidencia, y resultó que éramos los dos y tenemos una buena relación. Me pregunto si será el destino. Definitivamente no. Cállate. David ignoró la puya y continuó. Lo llaman programa de intercambio, pero seamos realistas y es básicamente un viaje divertido. Ah, y hay una pequeña cuota, pero es barata, solo el precio de los billetes de ida y vuelta.
La participación es voluntaria. Sé que vas. Después de todo, te encanta Japón, ¿verdad? No te preocupes, ya te he preparado un formulario. Aporrear. David dejó un formulario en blanco sobre el escritorio de Logan. Logan miró el formulario con expresión complicada. Un viaje de intercambio entre profesor y alumno, ella había superado los obstáculos escolares y familiares sin ningún esfuerzo. ¿Por qué no se me había ocurrido esta solución tan ingeniosa? No habría podido lograrlo ni siquiera si se me hubiera ocurrido. Logan tomó un bolígrafo y no vio motivo alguno para rechazar esta oportunidad de oro. Empezó a rellenar el formulario a toda velocidad, pero a mitad de camino se le ocurrió una idea. Levantando la vista, preguntó. Por cierto, dijiste que cada clase tiene 3 plazas. Además de ti y de mí, ¿quién es el tercero? Soy yo, la voz de una niña interrumpió antes de que David pudiera responder. Logan se giró y vio a Diane, que estaba cerca con una sonrisa tímida. Levantó la mano ligeramente, sosteniendo su propio formulario. Logan hizo girar el bolígrafo, casi dejándolo caer. Vaya. ¿Tanto favoritismo interno? ¿Por qué no elegir con valentía a todos tus conocidos? Diane se acercó a ellos y les dijo. Esta es una oportunidad única, ir al extranjero y todo eso, pero con los exámenes finales a la vuelta de la esquina, no estoy segura de si irían. Diane miró el formulario a medio completar de Logan. Si ninguno de los dos va, me sentiría rara yendo sola. Pero parece que ambos planean ir, así que, supongo que llenaré el mío también. Y, después de la escuela, Logan se encontró con Olivia en un lugar apartado del campus. Esta vez, Logan había iniciado el encuentro. ¿Fue obra tuya? Logan le mostró el aviso formal sobre el programa de intercambio en Japón. Olivia lo miró, sonrió levemente y admitió sin dudar. Sí, soy yo. Logan frunció el ceño y dijo. Esto surgió hace apenas unos días. No se trata solo de conseguir permisos de viaje. Convencer a la dirección de la escuela es el verdadero obstáculo. No hay forma de superar todos los trámites en tan poco tiempo. ¿Crees que la escuela es de tu familia o algo así? Olivia mantuvo la mirada firme. ¿Y si lo hace? Bueno, Logan comenzó a dudar de su posición en este asunto. Quizás tenía información privilegiada. ¿O fue pura coincidencia? La eficiencia era alarmantemente alta. Además, no es algo que el dinero pueda solucionar por sí solo. ¿Cómo lo lograste? Logan tenía genuina curiosidad, preguntándose si implicaba alguna estrategia o maniobra de alto nivel. La expresión de Olivia permaneció indiferente. Con un pequeño suspiro, se apartó el pelo y respondió. ¿No lo acabas de decir tú misma? ¿Eh? La escuela pertenece a mi familia. Ah, ya veo, así que la escuela es tu espera, ¿qué? Logan se quedó paralizado a mitad de la frase, atrapado entre la comprensión y la incredulidad. Oh. Retrocedió mentalmente. Todos los caminos pueden llevar a Roma, pero resulta que hay personas que nacieron allí y no pueden ofenderse. Y, cuando regresó a casa, Logan gritó. Mamá, papá, la escuela tiene un aviso que necesita su firma. Independientemente de cómo se desarrollaron las cosas o de lo doloroso que había sido el proceso, un problema que había preocupado a Logan por un tiempo ahora estaba resuelto. Olivia, que parecía rica, influyente e increíblemente hermosa, un ejemplo viviente de una vida encantada, había cumplido su parte del trato. Ahora era el turno de Logan. Incómodo, Logan se detuvo, prometiendo vagamente hablarlo después del viaje a Japón, aunque al final tenía toda la intención de evadir el tema. Con el decreto imperial de la escuela en la mano, convencer a sus padres no fue ningún reto. Logan no iba a admitir que se había ofrecido como voluntario. En cambio, afirmó que era obligatorio, con sanciones por no asistir e incluso posibles bonificaciones de admisión a la universidad. Una breve explicación en 3 partes fue suficiente. Y la familia de Logan se ocupó brevemente de los preparativos. Aunque abrupto, el viaje a Japón estaba planeado, y viajar al extranjero no era poca cosa. Durante los preparativos, Amanda revisó meticulosamente la lista de verificación, ayudando a su hijo a empacar el equipaje y recorriendo la casa como si estuviera haciendo limpieza de primavera para Año Nuevo. Después de cenar, Frank le entregó a Logan con indiferencia una nueva tarjeta bancaria. No seas demasiado ahorrativo en el extranjero. Si te quedas sin ella, llámame. Logan sonrió mientras guardaba la tarjeta. Aunque sus ganancias actuales superaban con creces el saldo de la tarjeta, el gesto transmitía una calidez que ningún dinero podía reemplazar.
Mientras tanto, David lo bombardeaba por el mensajero con mensajes emocionados, describiendo con entusiasmo los planes A y B para su estancia en Japón. Logan, recordando las travesuras de su excursión de otoño, simplemente ignoró los mensajes con un suspiro de resignación. Logan no tenía mucho que preparar, pues su madre se encargaba de su equipaje y él ya tenía dinero ahorrado. Si bien este era su primer viaje al extranjero, tenía un destino y un propósito inciertos. La noche antes de partir, Logan abrió el cajón inferior de su armario. Dentro había varios objetos cubiertos por una fina capa de polvo. 4 kunai, 3 dardos y un protector de frente de Konoha viejo y ligeramente desgastado. Viéndolo de esta manera, resulta realmente nostálgico. Logan murmuró. Estos eran los objetos que había traído la primera vez que regresó al mundo moderno. Había desechado su viejo uniforme hindú, pero las armas y el protector de frente habían permanecido guardados hasta ahora. Tomó un kunai. Su peso y su fría textura metálica le trajeron recuerdos de batallas sangrientas y caóticas. Bajo la luz blanca, su dedo recorrió su borde, captando un destello intenso. Todavía se podía utilizar. El protector de frente es el que ha estado usando desde que se convirtió en ninja hace mucho tiempo, y no es el que tiene los rasguños. Una oleada de nostalgia llenó el aire. Era como si hubiera desenterrado un tesoro olvidado. Quizás los necesitaría, o tal vez fuera un simple impulso ritualista. De todas formas, Logan empacó los artículos, un kunai, un shuriken, el protector de frente y su espada corta, Shimizu, en un pergamino de sellado y lo guardó en su mochila. La noche transcurrió sin incidentes. Al día siguiente, el día de la salida, Logan, sus compañeros de clase, profesores y un guía turístico, unas 30 personas en total, pasaron por la seguridad del aeropuerto bajo la atenta mirada de sus padres. Era el 21 de diciembre. Aún no había nevado cuando un avión de pasajeros despegó del Aeropuerto Internacional de Fresno Yosemite. Las alas blancas del avión surcaban las nubes, elevándose sobre la vasta extensión del cielo. Debajo, la tierra se extendía infinitamente. Este vuelo de United Airlines, con destino al Aeropuerto Internacional de Tokio, llevaba un rato sobrevolando el cerúleo telón de fondo del cielo. Logan apoyó la barbilla en la mano, mirando por la ventana de la cabaña. La emoción inicial del paisaje se había desvanecido, dejándolo aburrido. Habiendo sido arrastrado al peligroso mundo ninja a mitad de sus años de escuela secundaria, Logan no había viajado al extranjero ni volado en avión antes. La emoción del despegue había sido intrigante, pero las sensaciones exageradas de fuerzas G suaves, como advirtió el guía, resultaron ser inexistentes para él. La parte más cautivadora había sido ver cómo todo lo que había abajo se encogía y los coches, los edificios y, finalmente, la ciudad entera reduciéndose a una mota. A medida que el avión se estabilizaba, la novedad de las nubes se desvaneció rápidamente. Con solo una interminable pelusa blanca flotando, Logan, ya privado de sueño por la noche anterior, sintió una oleada de somnolencia que lo invadía, hasta que alguien interrumpió su ensoñación. Un golpecito en el respaldo de su asiento, acompañado de la refrescante sensación de dedos rozándole el pelo, sacó a Logan de su aturdimiento. Se giró y vio a Olivia de pie en el pasillo, haciéndole señas para que la siguiera. «Sal un momento». Suspiró y... Logan suspiró para sus adentros, pero no protestó. Se levantó, dejando su asiento al fondo de la clase económica, donde también estaba sentado el resto de la delegación de intercambio de Japón de la escuela. Entre miradas curiosas, Logan siguió a Olivia unos pasos hasta la zona cerca del lavabo, donde no había nadie más. Bostezó y dijo con la mirada vacía: «Señor, ya te lo dije, decidiré el trato después de conocer Japón. No presiones». «No se trata de eso», interrumpió Olivia secamente. Bajando la voz, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la oyera. «¿A qué parte de Japón piensas ir? No tienes que decirme en qué líos turbios estás metido, he visto suficientes películas para saberlo. Pero si ni siquiera me das una ubicación, me dificultarás ayudar si algo sucede». Al oír esto, la comisura de la boca de Logan se torció. «Espera, ¿qué?». El comportamiento tranquilo y sereno de Olivia ahora irradiaba una intensidad sorprendente, sus ojos brillaban con una luz peculiar y como hielo refractándose en el sol en el ángulo justo. «Genial. Así que, bajo esa apariencia tan genial, es una vanguardista encubierta». Cuando el silencio se prolongó, Olivia frunció el ceño ligeramente y se llevó la mano a la boca. «¿Qué pasa?». Logan finalmente forzó una respuesta. «Nada, mira, mayor, estás pensando demasiado en esto».
Ella aún no parecía convencida, pero Logan levantó la mano anticipadamente. No hay un destino específico, ni planes secretos, nada. Solo estoy aquí para explorar Japón, de verdad. Me ceñiré al itinerario que trazó la escuela, eso es todo. En serio, y añadió Logan con seriedad. Gracias por confirmar, señor, pero no hay de qué preocuparse. Olivia se cruzó de brazos y lo miró fijamente un rato. Luego, su expresión recuperó su habitual serenidad. Entiendo. Acabo de ver que elegiste Japón específicamente como destino y consideraste tus necesidades. Al fin y al cabo, una vez que el itinerario esté definido después de aterrizar, no será fácil hacer cambios, ni siquiera para mí. Como no tienes nada a qué prestar atención, olvídalo. Al oír esto, Logan exhaló un suspiro de alivio en secreto. Ella se giró para irse, pero se detuvo para recordarle. Si surge algo, encuéntrame. No olvides nuestro acuerdo. Y así, sin más, se alejó, con una compostura tan fría y perfecta que era difícil creer que sus líneas dramáticas anteriores hubieran sucedido. Sin embargo, al girarse, una leve sonrisa burlona se dibujó en sus labios. ¿Solo vine a explorar? Solo un tonto se lo creería. Y... Logan frunció el ceño mientras regresaba a su asiento desde el pasillo. Gordito, cede el paso, exigió Logan con brusquedad, señalando los pies del otro intruso. No quiero, estoy tan cansado. David se desplomó en su asiento, fingiendo agotamiento. Anoche estaba demasiado emocionado. No pude dormir nada, estoy muerto. Logan puso los ojos en blanco ante el dramatismo habitual, pero no discutió. En cambio, decidió subirse a David para reclamar su asiento. Curiosamente, no hubo quejas exageradas ni lloriqueos. Con solo una mirada, Logan vio la tez pálida de David y su fatiga genuina, acentuada por las ojeras de mapache. Con una pequeña risita, Logan palmeó el vientre de David, divertido por cómo sus noches de insomnio tenían diferentes causas. De repente, David se movió de nuevo, acercándose a la ventana. Por cierto, murmuró, con la voz cansada y un toque de curiosidad, últimamente te has acercado bastante a Olivia. Primero, todas esas reuniones en la escuela, y ahora te está buscando en el avión. Oye, ¿será que tu acto heroico de la última vez la hizo querer pagarte, románticamente? ¿Cómo es posible? Desestimó Logan con indiferencia, y luego añadió con ironía. Y, por cierto, esa vez en la carretera. El autobús se paró solo, ¿vale? Lo sé, lo sé. ¿No se puede exagerar al elogiar a un héroe? David, aún cómodamente recostado, solo movía la boca al hablar. El chiste sobre la recompensa romántica era solo eso, un chiste. En su mente, la probabilidad de que Olivia se enamorara de Logan era apenas un poco menor que la de que se enamorara de él. Si un milagro así ocurriera, ¿por qué no iba a tener una oportunidad él también? Entonces, ¿por qué te busca? David cambió de tema con indiferencia. Desde la fila de adelante, se escuchó un ruido repentino cuando Diane se desabrochó el cinturón de seguridad y se inclinó con entusiasmo, echando la cabeza hacia atrás. Sí, ¿qué dijo? Los tres supuestos compañeros destinados estaban sentados uno cerca del otro. Junto a Diane estaba sentada una chica de otra clase, que también escuchaba discretamente, con el oído atento. El chisme era un instinto humano universal, sobre todo cuando involucraba a Olivia, la estudiante estrella de la delegación, y específicamente a Logan. Todos los presentes estaban ansiosos por conocer los detalles. Nada del otro mundo, respondió Logan, resistiendo la tentación de revelar la beta secreta y provocadora de Olivia. Se aclaró la garganta y añadió con fingida seriedad. Solo dijo que una retribución romántica no está del todo descartada. Antes de que pudiera terminar, estalló un coro de burlas desdeñosas. Y, a medida que el vuelo continuaba sin contratiempos, la cabina se fue calmando poco a poco. En un momento dado, los ronquidos de David llenaron el aire. El avión transcurrió sin incidentes. No había azafatas glamurosas que llamaran su atención, ni secuestradores irrumpiendo en la cabina, ni herederas fugitivas sentadas a su lado, ni ninguna poderosa directora ejecutiva que se metiera accidentalmente en clase turista. Quizás fue porque la identidad secreta de Logan era la de un ninja, no la de un supersoldado o un oficial de operaciones especiales. Así que Logan se limitó a observar cómo las nubes pasaban, una tras otra, hasta que se quedó dormido. Cuando despertó, ya estaban sobre Tokio. Atención, pasajeros, a medida que el avión iniciaba el descenso, los pasajeros se despertaron y la cabina se animó. Logan miró por la ventana los extensos edificios que se extendían abajo, con sus letreros cubiertos de caracteres japoneses.
Apretó los puños, con las emociones agitadas. Por fin estoy aquí. Es hora de descubrir la verdad. El avión descendió con suavidad, con ligeras sacudidas ocasionales. David, que hacía unos momentos roncaba, estaba ahora completamente despierto. Al saber que estaban a punto de aterrizar, se sintió repentinamente lleno de energía. Apoyándose en el hombro de Logan, se acercó a la ventana, esforzándose por ver mejor el aeropuerto internacional de Tokio mientras comentaba constantemente. El letargo de antes había desaparecido por completo. Logan permaneció inexpresivo mientras David se apretaba contra él. Entonces, el avión aterrizó, y Logan volvió la mirada hacia el aeropuerto. La pista se extendía interminablemente hacia adelante, limpia y ordenada, con varias marcas viales destellando. Aviones estacionados de diferentes países se alineaban en la pista, esperando pacientemente su próximo vuelo. Trabajadores en pequeños carros eléctricos movían rápidamente abajo, y a lo lejos, una aeronave blanca se elevaba hacia el cielo. Debido a la diferencia horaria, el cielo estaba oscuro. Las luces de señalización iluminaban la torre de control, y algunas terminales ya estaban iluminadas. A través del cristal, Logan pudo ver a innumerables pasajeros esperando, algunos con sus maletas en la mano, otros con maletines en la mano mientras llamaban por teléfono. El avión dio un giro y se detuvo gradualmente. Al observar el funcionamiento fluido de este bullicioso centro internacional, Logan no pudo evitar admitir que era más grande y concurrido que cualquier otro aeropuerto de Fresno. Este era el Aeropuerto Internacional de Tokio, también conocido como Aeropuerto de Haneda. A pesar de su nombre, no se encontraba en el centro urbano de Tokio, sino en Ota, parte de la gran metrópolis de Tokio. El término Tokio se refiere a una división administrativa, comparable a un estado en E.U., aunque mucho más pequeña en superficie. Tokio era la capital, mientras que la metrópolis de Tokio abarcaba la ciudad misma, junto con varios distritos, pueblos y otros municipios. No eran lo mismo. El plan de viaje organizado por Olivia, etiquetado como un programa de intercambio internacional de estudiantes y profesores, abarcaría 7 días de estudio y exploración. La mayoría de las actividades se limitaron a la metrópolis de Tokio para evitar el agotamiento que suponía aventurarse demasiado lejos. Cuando llegó el momento de desembarcar, los profesores y estudiantes recogieron sus pertenencias y se prepararon para pasar por la aduana. Logan, con su mochila al hombro, siguió a la multitud parlanchina hasta la terminal. El diseño interior de la terminal era imponente y espacioso, lleno del bullicio de gente de todas partes. Fragmentos de conversaciones en japonés flotaban ante sus oídos. Junto a él, David fingió escuchar atentamente, adoptando un aire de sofisticación experimentada. Tras un momento, se inclinó y susurró con suficiencia. Esos dos de adelante son recién casados. Claramente al borde del divorcio y, pensó Logan. Al ver la expresión de satisfacción de David, asintió levemente. Eres increíble. De pie sobre la pasarela móvil, Logan pasó la mano por el pasamanos, maravillándose ante los estándares internacionales. Incluso caminar hasta aquí podría automatizarse. Mientras esperaban en la fila, David le entregó a Logan un pequeño folleto. Aquí tienes nuestro itinerario en Japón. Échale un vistazo. Logan lo tomó y hojeó el sencillo folleto. Detallaba su programa. A partir de mañana, visitarían 2 escuelas secundarias en los barrios de Setagaya y Nerima, una pública y otra privada. Naturalmente, el itinerario también incluía lugares famosos como Shibuya y Shinjuku, que mostraban la cultura japonesa por el camino. La última parada sería el barrio de Chuo, culminando con una visita a una universidad. Después de revisar la ruta, Logan reflexionó sobre sus planes. La empresa editorial de la revista de manga semanal, así como la dirección del autor, estaban ubicadas en el barrio de Chiyoga, que no está en el itinerario. Bueno, en realidad no importa. Logan ya se había preparado para esto. Tras aprender la lección de la excursión escolar de otoño y considerando la posible interferencia de cierto compañero demasiado entusiasta con ideas fantásticas, Logan decidió quedarse cerca del grupo. Incluso si pasaran cerca de su destino, no se arriesgaría a escabullirse. Esta fue también la razón por la que rechazó firmemente la amable oferta de Olivia en el avión. En la aduana, tuvieron que inspeccionar sus pertenencias. Logan abrió su mochila mientras David parloteaba sobre a dónde deberían ir en su tiempo libre esa noche. Tras registrarse en un hotel cercano, no tendrían más compromisos por ese día. David incluso empezó a tararear una canción extraña. Camina conmigo por las calles de Tokio. Esto aún no es Tokio, intervino Logan. Lo sé.
David agitó las manos y sus ojos se iluminaron de repente. Oye, Logan. ¿Qué es esto? ¿Trajiste algo así? La voz de David fue tan fuerte que llamó la atención. Varias personas se giraron a mirar, incluyendo a Diane y Olivia, que ya habían pasado la aduana. Incluso el aduanero se detuvo y las miró con recelo. ¿Qué quieres decir con eso? No digas esas cosas. Logan miró a su alrededor con nerviosismo. En realidad, a lo que David se refería era solo a un pergamino. Logan, esto siempre me resulta familiar, ¿no? Dijo David, cogiendo el pergamino con el centro negro y los extremos lacados en rojo. Su curiosidad prácticamente despertó su curiosidad. ¡Guau, qué textura tan genial! Señor, por favor, entregue sus cosas para que las revisemos, dijo el oficial de seguridad con frialdad. ¿Eh? Claro. David, sorprendido por el tono inesperadamente severo del oficial, le entregó obedientemente el pergamino. Después de 2 segundos de parpadear confundido, de repente se giró hacia Logan y se dio cuenta. Ahora lo recuerdo. Este es un pergamino de sellado de Naruto. El oficial de seguridad. Logan asintió y dijo. Eres increíble. Esta vez, lo decía en serio. Logan admiraba sinceramente cómo la concentración de David en Naruto no había flaqueado ni siquiera en un momento tan tenso. Si realmente existiera un dios del anime, David seguramente habría pasado su prueba. El pergamino en cuestión era, de hecho, el que Logan usaba para guardar sus herramientas ninja. Aún así, no le preocupaba que lo atraparan. La seguridad del aeropuerto de Fresno ya había demostrado que los escáneres y los rayos X no podían revelar sus secretos ocultos. Y efectivamente, después de confirmar que el pergamino no era un objeto peligroso, el oficial de seguridad respiró aliviado y les hizo un gesto para que pasaran. La mayoría de la gente ya había perdido el interés al ver que era solo un pergamino anticuado. Solo Olivia echó un vistazo curioso al pergamino negro y rojo al pasar por seguridad, murmurando para sí misma. ¿Un charlatán? No lo parece. Luego de recuperar sus pertenencias, los profesores y el guía turístico hicieron un recuento y el grupo salió de la terminal de manera ordenada. Nuestro grupo de intercambio ni siquiera tiene una escuela asociada que nos recoja. Te lo dije, este viaje es solo por diversión. Presumió David, rodeándolo con el brazo. Logan lo ignoró, mientras Diane se reía de sus travesuras. Al salir, los recibió un aire fresco y gélido. Japón a esa hora era incluso más frío que Fresno. El cielo se había oscurecido por completo, y un profesor cercano le comentaba a su compañero lo refrescante que era el aire. David respiró hondo varias veces. Diane lo imitó, pero al instante se estremeció. ¡Qué frío! El maestro inclinó la cabeza hacia arriba, aparentemente tratando de localizar la luna, pero no encontró nada. Si hubieran viajado solos, el metro sin duda habría sido la opción de transporte más económica. Sin embargo, con tanta gente junta, como en un grupo turístico, un autobús alquilado fue la opción obvia. El grupo se tomó un momento para ir al baño. Logan aprovechó la oportunidad para apartarse un poco y mimetizarse con las sombras del edificio. Logan, no te alejes. Nos vamos pronto. Gritó el atento guía turístico, que acababa de memorizar las caras de todos y notó la ausencia de Logan. De pie junto a la puerta del autobús, Olivia giró rápidamente la cabeza y sus agudos ojos se dirigieron hacia Logan cuando emergió de las sombras. Entendido, respondió Logan, sonriendo casualmente mientras maldecía en voz baja. Mientras regresaba, notó la sombra menguante que lo había ocultado. Sincronizándola perfectamente con un breve momento de oscuridad total causado por la inclinación de una farola, rápidamente formó un sello con la mano. En un instante, un clon de sombra se materializó y desapareció en el laberinto de edificios circundantes. Después de hacer todo esto, Logan regresó al grupo con un comportamiento relajado. ¿Listos para abordar?, preguntó Olivia, mirando por última vez la zona en sombras que Logan acababa de abandonar. Pero no encontró nada inusual. Por supuesto. Tras aprender de la excursión de otoño, Logan planeó quedarse con el grupo todo el tiempo. Al menos, su cuerpo real. Los recuerdos del clon de sombra se le transferirían al disiparse, así que no había riesgo. Además, un clon de sombra podía realizar tareas clandestinas con discreción y disolverse en cualquier momento, sin dejar rastro. En el mundo ninja, usar clones de sombra para reconocimiento no siempre era la mejor opción. Sin embargo, en la sociedad moderna, era una táctica perfecta. Después de todo, nadie en este mundo podía rivalizar con Raiden Hattori ni siquiera con la mitad de su fuerza.
Después de subir al autobús, Logan mantuvo su mirada fija en el paisaje fuera de la ventana, elogiando internamente su previsión y preparación durante la crisis anterior. La operación que acaba de realizar refleja una magnífica calidad ninja. Es realmente excelente, todavía tengo suficiente chakra, así que todo está bajo control. Y unos minutos más tarde, fuera de la terminal del aeropuerto, en la zona de recogida de autobuses y taxis, el tráfico había disminuido considerablemente. En una espaciosa intersección de 4 vías, las calles asfaltadas se extendían anchas bajo el ritmo incesante de los semáforos. En un tejado cercano, el clon de sombra de Logan emergió de la oscuridad, observando en silencio cómo los faros de un autobús turístico desaparecían en la distancia. Ese tipo, se fue tan rápido y ni siquiera me dio dinero. Logan, que estaba en un autobús rumbo al hotel, no tenía ni idea del importante problema que había causado. Pensó que todo iba bien, suponiendo que después de algún tiempo se daría cuenta de su error anterior. Sin embargo, para entonces, la distancia entre su cuerpo principal y su clon de sombra habría crecido demasiado para arreglarlo. Como no había forma de corregirlo ahora, Logan, con sus instintos ninja altamente entrenados, solo podría disculparse en silencio en su corazón y rezar por lo mejor para su clon de sombra. Y el clon de sombra caminó silenciosamente por el camino. La situación era grave y no tenía dinero, ¿qué debía hacer? Como otra versión de Logan, quien lleva a cabo una importante misión, este no era un clon de sombra común y corriente. Llamémoslo a Tori. El aeropuerto estaba ubicado en las afueras, donde no había muchos edificios altos cerca. Tras caminar un rato, Tori dejó atrás las brillantes luces de señalización que guiaban los vuelos. La multitud se redujo al entrar en una zona llena de edificios residenciales comunes al este. Si se ubicaba bien, se podía contemplar la famosa pista de aterrizaje del aeropuerto de Haneda desde allí. Aún sabiendo que no tenía dinero, Tori se palpó los bolsillos instintivamente. Tras revisarlos a fondo, confirmó que no tenía nada, sin un céntimo era la respuesta perfecta a su situación actual. Todo el dinero traído a Japón se quedó con el cuerpo principal y Tori apretó los dientes con frustración. El plan original había sido sencillo y directo, sin rodeos. Tenía la dirección exacta, pretendía tomar un taxi directo al barrio de Chiyoda y había preparado con esmero una gran suma de dinero para ello. Desde allí, realizaría una vigilancia cuidadosa, confiando en sus agudas habilidades ninja, se adaptaría según fuera necesario, y si no pudiera decidir, se dispersaría para pasar toda la información recopilada a su cuerpo principal. Pero los problemas surgieron desde el principio. El cielo que se oscurecía profundizó el resentimiento de Tori, pero después de desahogarse por un momento, se dio una bofetada para volver a concentrarse y subió completamente la cremallera de su abrigo. Al final, esto no era un problema grave, solo falta de dinero. Con su ninja, no, mejor no mencionemos esa palabra. Caminando por la calle, Tori mantenía la mirada fija, observando discretamente a los transeúntes. A pesar de estar en un país extranjero, la extrañeza era inevitable. Sin embargo, como entendía tanto el japonés hablado como el escrito, parecía natural y no exudaba la torpeza de un turista extranjero. Según las reglas no escritas de los pícaros errantes, no tener dinero significaba encontrarse con gánsteres locales. Ese era el plan actual de Tori. Sabía que no estaba bien, pero no se sentía culpable. Al fin y al cabo, su cuerpo principal a menudo también hacía esto. Sin embargo, después de media hora de búsqueda, Tori no había encontrado ninguna pista, a pesar de revisar minuciosamente cada callejón y esquina. ¿Será que los gánsteres japoneses se comportan de forma diferente a los que conozco? Se preguntó a Tori. Pero eso no me parecía probable, nada de lo que había visto en las películas lo indicaba. De hecho, era más probable que a los delincuentes modernos ya ni siquiera les importara ser gánsteres. La zona alrededor del aeropuerto estaba demasiado vigilada. De pie a mitad de un puente peatonal, Tori miró el tráfico, respiró hondo y golpeó la barandilla con los dedos, frustrado. Yakuza, te desprecio. Cerca de allí, varias tiendas de sushi y ramen ya habían cerrado temprano. Sus persianas enrollables se cerraban con un ruido irritante que hizo que Tori frunciera el ceño. Había atravesado varios callejones oscuros sin dudarlo y sentía que casi había explorado toda la zona. Sin embargo, no encontró nada. ¿Qué pasó con el plan sencillo? ¿Cómo es posible que ni siquiera saliera del distrito Ota del aeropuerto el primer día? Tori, por supuesto, no se aferraría rígidamente a las convenciones, especialmente no en esta nación insular sin relación alguna.
Aún así, dentro de los límites de ciertos principios básicos, se había esforzado mucho por encontrar gánsteres, o mejor dicho, formas de ganar dinero. En cuanto al transporte, no robaría coches ni bicicletas eléctricas. ¿Y qué tal confiar solo para llegar al distrito Chiyoda? Incluso si supiera la ruta exacta, caminar sería demasiado lento. Saltar por los tejados era demasiado visible y podía ser fácilmente captado por alguna cámara de vigilancia desconocida. Lo más importante es que cada movimiento que hacía el clon de sombra consumía chakra, y Hattori no podía permitirse desperdiciarlo. En el cruce de peatones, la luz roja se puso verde y una multitud de hombres y mujeres se abalanzó hacia adelante. Deja cualquier situación indecidible al cuerpo. Hattori se sentía abatido y perdido. Su mirada se desenfocó mientras seguía a los peatones. ¿Había llegado al punto de tener que dispersarme? Bueno, de todas formas, sería culpa del grupo principal. La gente que cruzaba las líneas de cebra comenzó a dispersarse, algunos hacia la izquierda, otros hacia la derecha. Las luces nocturnas de la ciudad no eran muy diferentes a las de Fresno. Aunque no era el centro de la ciudad, varias luces aún iluminaban las calles. De repente, Hattori escuchó el sonido de una guitarra y un canto. Al girar la cabeza, Hattori vio a un artista callejero no muy lejos del pie del puente. Estaba apoyado contra la pared de una tienda bien iluminada, en un lugar privilegiado. Debieron haber estado descansando antes, pero comenzaron a jugar nuevamente después de ver la luz verde. La suave voz y la guitarra acústica crearon una atmósfera tierna, captando la atención de las parejas que pasaban y de los agotados asalariados de traje. Algunos incluso se detuvieron a escuchar, visiblemente atraídos. El artista parecía bastante popular, así que Hattori se acercó. La primera canción no le sonaba, pero la segunda era Chisana Koi no Uta, un éxito interpretado por Amatsuki, que logró reunir a un pequeño público. Las monedas tintineaban sin parar en el sombrero vuelto hacia arriba que yacía a los pies del cantante. Hattori escuchó la alegre melodía mientras miraba las monedas que se acumulaban en el sombrero, sus pensamientos se volvieron contemplativos. Tras interpretar varias canciones, el público se dispersó y el cantante se secó el sudor de la frente. En ese momento, Hattori era el único que quedaba cerca. El artista parecía desconcertado, pero le dedicó una sonrisa amistosa cuando sus miradas se cruzaron. ¿Robar o no robar? Hattori dudó un buen rato antes de abandonar la idea. Era una noche fría, y el tipo parecía tener unos 30 años, desaliñado y curtido. Probablemente la vida tampoco fue fácil para él. Como se hacía tarde, tras un breve descanso, el hombre empezó a empacar sus cosas. Mientras contaba las propinas, miró a Hattori, que seguía allí de pie, y pareció dudar antes de hablar. Disculpe, ¿necesita algo? Saliendo de sus pensamientos, Hattori agitó las manos rápidamente. No. No planeaba robarte. Es decir, nada. Al ver esta reacción, el hombre suspiró profundamente y, con expresión de complicidad, sacó una moneda de 500 yenes de sus ganancias cuidadosamente apiladas. Toma. El rostro del hombre reflejaba una melancolía, como si hubiera descubierto por completo a Hattori. Pareces joven. Supongo que aún estás en el instituto. Parado aquí tan tarde, escuchando canciones tristes, si has tenido una pelea con tu familia, intenta hablarlo. Actuar por impulso no solucionará nada, ¿eh? Hattori se quedó completamente estupefacto. Al ver que Hattori no hablaba, el hombre no parecía interesado en dar más explicaciones. Le puso la moneda firmemente en la mano y le dijo: toma el metro a casa. Luego, con aire cansado del mundo, se colgó la guitarra al hombro y se alejó. Oye, Hattori abrió la boca y quiso protestar. Tío, ¿qué demonios te imaginas? No estaba perdido en tu música trágica. No soy un adolescente rebelde y fugitivo. El hombre no respondió, como si estuviera seguro de haber acertado. Quizás, en su mente, la escena reflejaba su propia juventud. Ingenua, persiguiendo sueños e incomprendida. Despidiéndose como un héroe solitario, instó en silencio al niño perdido a no seguir su camino de soledad, y desapareció en la noche. Maldita sea. Hattori casi soltó una maldición en su lengua materna. Se dio cuenta de que el artista callejero debía de haberle inventado una narrativa demasiado dramática. Fui amable al no robarte. ¿Y ahora me das dinero para el metro? Ridículo. Un japonés de mediana edad y melodramático, el metro. Hattori, que estaba en medio de una queja loca, de repente se quedó paralizado. Tras una pausa, abrió la palma de la mano. Allí había una moneda de 500 yenes, reluciente con motivos dorados de la era Heisei. De ninguna manera
Disculpe, paso, oye, déjame pasar, por favor, aborde rápido. Señor, ¿necesita ayuda? Bien, disculpe, 1, 2, 3, empuje. El último metro con destino a Tokio estaba abarrotado de gente. Hattori se esforzaba por abrirse paso entre la multitud sin usar demasiada fuerza, balanceándose como un sándwich en la pila humana. De alguna manera, logró entrar justo antes de que se cerraran las puertas del tren. Con un sonido de campana, el tren subterráneo operado por JR cobró vida y comenzó su lento viaje por la red subterránea de Tokio. Clank, clank, Hattori se quedó mirando su reflejo en la ventanilla del tren sin expresión alguna. El vaivén del tren lo obligó a imitar los movimientos de la multitud. Para evitar sospechas de que era algún tipo de manoseador del metro, levantó a regañadientes ambas manos por encima de su cabeza, como los demás hombres que lo rodeaban. Hattori no entendía por qué el tren seguía tan lleno a esas horas de la noche. Había dejado de preocuparse. De acuerdo. Que se llene más. Aplastadme. Quizá me disperse por mi cuenta. Su primera noche en este país no fue nada agradable. El autobús dejó a Logan y su grupo en un hotel de aspecto decente a unos pocos kilómetros de distancia. Después de que el guía turístico se encargó de los registros y todos terminaron una cena grupal, la noche quedó libre de actividades planificadas. ¡Guau! Esto sí que parece un grupo de turistas, y aquí todos se conocen, ¡qué ambiente tan genial! David suspiró satisfecho, aunque no pudo evitar criticar ligeramente la comida. Podría haber tenido un toque más japonés. Logan, ¿qué tal si probamos un poco de Myotai Mori? N/T. Myotai Mori es servir comida en el cuerpo de una mujer. Bueno, pueden buscarlo ustedes mismos. Recuerden no hacerlo en lugares públicos. Logan miró a David con desdén, sin siquiera dignificarlo con una respuesta. Su mirada se desvió hacia abajo. Gordito, ¿qué tal si primero bajas esa barriga hinchada? David le frunció el ceño a Logan. Para entonces, el grupo de profesores y alumnos de su escuela ya salía del cálido restaurante. Rápidamente, David se puso su chaqueta para cubrir lo que comenzaba a aparecerle en su barriga después de comer. Diane, que caminaba cerca, lo vio y se rió disimuladamente, cubriéndose la boca con la mano. Estaba en la misma clase que Logan y David, y los tres eran tan cercanos que, naturalmente, se juntaban. Observar las peleas juguetonas de Logan y David la divertía, ya que ese tipo de bromas amistosas de ida y vuelta no era algo que ella veía a menudo entre las chicas. Por cierto, preguntó Diane con curiosidad, ¿qué es Myotai Mori? Tanto Logan como David se dieron la vuelta instintivamente, diciendo vacilante. Bueno, el interés de Diane no hizo más que crecer. Los miró expectante, con los ojos encendidos. No lo sé, respondió Logan con calma. No es mi problema, no soy yo quien lo dice. La atención se centró en David, que parecía incómodo. Es solo una forma de servir sushi. Nada demasiado especial. Oh, alargando la sílaba, Diane pareció intrigada. Sacó su teléfono, con la clara intención de buscarlo. Bueno, ahora tenemos tiempo libre. Salgamos a explorar. Dijo David en voz alta, intentando llamar la atención de Diane, mientras le hacía señas desesperadas a Logan para que viniera refuerzos. Logan suspiró pero decidió intervenir. Deberíamos echar un vistazo a las calles mientras estamos aquí en Japón. Diane, ¿quieres venir? Cuando Diane escuchó esto, dejó de buscar y sonrió. Claro. La mayoría del grupo tenía planes similares. Salvo algunos que regresaron al hotel a descansar temprano, muchos profesores y estudiantes querían explorar. Al ver la reacción de Diane, David suspiró aliviado. Entonces, el trío comenzó a deambular por los alrededores. La ubicación no era especialmente bulliciosa. El hotel ya estaba fuera de la zona principal del aeropuerto, y la ciudad reflejaba la tendencia al envejecimiento de la población japonesa. Más allá de la ciudad, el marcado contraste entre el bullicio del centro y la tranquilidad de las afueras se hacía evidente por la noche. Escaseaban los jóvenes, y las calles por las que paseaban Logan y sus amigos parecían desiertas. Pasaron por un par de tiendas de conveniencia y algunas con nombres poco conocidos y peculiares. No había nada que destacara. Después de media hora, el cansancio del viaje empezó a abrumarlos y la novedad se disipó. Decidieron regresar al hotel. Después de una ducha caliente, Logan se acostó en la suave cama del hotel mientras David, recién llegado de experimentar con el inodoro bidé automático del baño, estaba lleno de emoción. Hay tantos botones, creo que al menos 10. Y el agua sale a borbotones, está calientita, Logan. Caliente.
Logan comenzó a preguntarse si compartir habitación con David había sido un error. Sin inmutarse, David continuó alabando las virtudes del bidé, hablando con fervor. Logan, sé que puede sonar un poco vergonzoso, pero esa cosa es realmente útil. Tienes que probarla. No, gracias, respondió Logan, con la mirada perdida en el cielo nocturno que se extendía por la ventana y los pensamientos en otra parte. En serio. Tecnología como esta, no tendrás la oportunidad de probarla en casa. Tu familia no comprará uno, ¿verdad? Y he oído que no todos los hoteles japoneses los tienen. Anda, pruébalo. Sin embargo, Logan simplemente tarareaba sin comprometerse, apenas escuchando. Finalmente, David notó la distracción de Logan y guardó silencio. Tras una pausa, preguntó con genuina preocupación. Pareces estar fuera de ti. ¿Te sientes mal? Logan volvió a mirar a David, su expresión se suavizó un poco. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios. No, estoy bien. ¿Seguro? Parece que estás preocupado por algo. Me preocupa que robes la tapa del inodoro. David se congeló por un momento, luego explotó con fingida indignación. Logan, hijo de Pei. La tensión se disolvió en risas, restaurando el ambiente relajado. Tras charlar un rato más, apagaron las luces. En la oscuridad, Logan no se durmió de inmediato. Estaba realmente preocupado y por cierto clon de sombra que vagaba sin un solo yen en el bolsillo. Solo, sin Blanca y en tierra extranjera y ese tipo debería estar bien, ¿verdad? Y 22 de diciembre. La luz de la mañana se filtraba por las calles del distrito de Shinagawa, adyacente al distrito de Ota. El sol invernal no era muy cálido, pero ofrecía una vista agradable, iluminando el día para los madrugadores. El buen tiempo creó una luz moteada a través de los árboles, y la mezcla de corredores y viajeros apresurados hizo que las calles estuvieran más animadas de lo habitual. La noche anterior, Hattori, el clon de sombra de Logan, había intentado colarse en el metro con la esperanza de dispersarse entre la multitud, pero su plan fracasó. Aún dependía de los 500 yenes que tuvo la suerte de conseguir y salió del distrito de Ota. Hattori salió de una tienda de conveniencia abierta a las 24 horas, con los hombros entumecidos. Era evidente que no había descansado bien. Con solo 500 yenes, no podía viajar lejos. El alto costo de vida en Japón hacía que cada yen fuera valioso, ya que una sola parada en el metro de Tokio podía costar alrededor de 200 yenes. Así que, para cuando Hattori llegó al distrito de Shinagawa, se había quedado sin dinero. Para llegar al barrio de Chiyoda, su destino, necesitaría muchas más paradas de metro. No volveré a coger el metro. Hattori apretó los puños mientras observaba las calles por la mañana. Vine a Japón con un gran propósito, no para viajar en el metro. Con esa resolución, comenzó a buscar a los gánsteres y a los yakuza. En el fondo, Hattori ya había considerado buscar un club de azafatas o un establecimiento similar para reunir fondos. Pero el destino, o quizás la persistencia, estaba de su lado. Era inusual no encontrar a ningún matón la noche anterior, pero esta vez, la suerte no lo abandonó. Rápidamente localizó a su objetivo. Al salir de un callejón, mientras cargaba una billetera recién adquirida, Hattori se sintió mucho mejor. Con el dinero en la mano y habiendo superado sus frustraciones, declaró. Vaya, así es como deben ser las cosas. Hattori hizo un gesto con la mano para tranquilizarse y tomó un taxi. De camino al norte, se hundió en el cómodo asiento del coche. Al relajarse la tensión, la realidad lo golpeó. Había subestimado los costos de Japón, sobre todo los taxis. Al ver cómo el contador subía a un ritmo alarmante, Hattori se quedó incrédulo. 700 yenes solo para empezar y 100 yenes cada 300 metros. Esto es un robo a plena luz del día. Con razón los personajes de los dramas japoneses siempre están corriendo. ¿Quién puede permitírselo? Debido al escandaloso coste, Hattori se vio obligado a detenerse con frecuencia, y cada vez persiguiendo a más matones para obtener fondos. Al final de su viaje, extrañas leyendas urbanas comenzaron a circular en las áreas entre el distrito de Shinagawa y el distrito de Minato. Se decía que un joven motivado por la justicia viajaba por las ciudades y gastaba sumas exorbitantes en tarifas de taxi con el único fin de combatir a las fuerzas del mal. El taxi era a la vez su vehículo y su compañero en este noble viaje. De Shinagawa a Minato, los taxis cambiaban, pero su corazón ardiente seguía siendo el mismo. ¿Su nombre? Bueno, eso lo decidirán los narradores. Hattori, ajeno a estos rumores, finalmente llegó al distrito de Chiyoda. Tras localizar la dirección de su objetivo, pasó 2 días en observación minuciosa antes de decidir actuar.
Un tenue rayo de luz brillaba a través del cristal polvoriento, proyectando una estela sobre una larga mesa cubierta de polvo. La sala estaba dividida en zonas contrastantes de luz y sombra. Hattori se sentó en una silla junto a la ventana, repitiendo el mismo comportamiento que había tenido durante los últimos 2 días. La habitación llevaba mucho tiempo sin usarse. A juzgar por el desorden, la administración del edificio probablemente la había convertido en un almacén. Hattori lo encontró por casualidad y, como ofrecía una vista perfecta del lujoso apartamento del otro lado de la calle, lo convirtió en su base de operaciones. Su objetivo no era ningún secreto. Hattori sospechaba que la persona relacionada con el misterio de su transmigración no era otro que el autor original de Naruto, Masashi Kishimoto. Hay varias piezas de información en el alféizar de la ventana a su lado, algunas de las cuales eran investigaciones en internet y algunas de las cuales eran materiales que había obtenido a la fuerza de un desafortunado empleado de una compañía de manga durante la convención de anime en Los Ángeles. Hattori echó un vistazo a los documentos, recitando en silencio los detalles que ya sabía de memoria. Masashi Kishimoto. 43 años. Nacido en Katsuta, prefectura de Okayama, autor de manga. Residencia actual. Habitación 1603, edificio A2, Iwamotocho, distrito de Chiyoda, Tokio. Después de llegar al distrito de Chiyoda, Hattori no perdió tiempo en sumergirse en el trabajo de inteligencia. Su primera parada fue la editorial de la serialización del manga, ubicada en el bullicioso distrito de Chiyoda. Conocida por albergar el Palacio Imperial, la Dieta Nacional de Japón y diversas instituciones del gobierno central, Chiyoda también albergaba las sedes de numerosas empresas importantes. Entre ellas se encontraba Shueisha, la editorial de la Weekly Shonen Jump. Aunque Shueisha era parte de un conglomerado más grande, Hattori no estaba dispuesto a profundizar más, ya que esto era solo el comienzo y tanto el costo como la dificultad eran factores limitantes. La naturaleza de su transmigración era esquiva, difícil de explicar o vincular con algo específico. Para una comprensión completa, la infiltración lenta y constante era el enfoque más fiable. Pero Hattori no tenía tiempo. Tras confirmar la ubicación, utilizó de inmediato sus habilidades ninja, haciéndose pasar por empleado durante el día para explorar y colándose en la oficina por la noche para revisar los registros. Es cierto que este enfoque no fue muy eficiente. Y, como era de esperar, sus hallazgos no revelaron nada inusual, y la empresa parecía operar legítimamente. Hattori no se desanimó. Este resultado coincidía con lo que había pensado durante incontables días y noches. Las cosas no serían tan sencillas. Centró su atención en el autor del manga. Y... crujido. El crujido de una bolsa de plástico rompió el silencio de la habitación. Era por la tarde cuando Hattori regresó del exterior, asegurándose cuidadosamente de que nadie viera al residente indocumentado. Cerró la puerta silenciosamente, convirtiendo el almacén en su base oculta. Esquivando algunos objetos dispersos, colocó la bolsa de comida que había comprado sobre la mesa larga. Hattori abrió el paquete, que era un bento recién calentado en microondas de una tienda de conveniencia, y metió una pajita en una botella de leche. Mientras comía, no apartaba la vista del edificio de enfrente. No me parecía en nada a un acosador pervertido, murmuró Hattori entre bocado y bocado. Y ni siquiera es para una chica. ¡Qué fastidio! ¿Necesitaban comer los clones de sombra? Hattori no estaba seguro. Pero si eso lo hacía sentir un poco mejor, no iba a parar. Comparado con los asesinatos de alto riesgo contra ninjas enemigos, recopilar información de esta manera era abrumadoramente monótono. Y además, no era su dinero. Cuando Hattori llegó a Chiyoda, le resultó confuso moverse por la zona. Incluso con su dominio del japonés, la abrumadora cantidad de términos en el mapa, como metrópolis de Tokio, distritos especiales de Tokio, región capital de Tokio, le daban vueltas la cabeza. Con el tiempo, comprendió que el concepto más amplio de ciudad de Tokio abarcaba un área enorme. Pero ahora que estaba en el corazón de la ciudad, rodeado de rascacielos y calles bulliciosas, supo que había llegado al lugar indicado. Al experimentar de primera mano la densidad de población de Tokio, Hattori finalmente entendió por qué los subterráneos estaban abarrotados incluso a altas horas de la noche. Aún así, como alguien que viajaba en taxi, se libró de esa experiencia. Sin embargo, últimamente, los taxistas parecían inusualmente amables. A menudo le preguntaban si conocía a alguien llamado Taximan. Takushi, hombre, ¿alguna moda? Sentado entre el desorden del almacén, Hattori reflexionó sobre la palabra y el peculiar comportamiento de quienes la mencionaban.
Al final, lo atribuyó a las insondables peculiaridades de los japoneses. El espacio reducido y sucio del almacén no perturbó a Hattori. Sus días de la última semana habían sido un ajetreo constante sin tiempo para relajarse, pero no era de los que se quejaban ni se dejaban llevar por las emociones negativas. Podía ejecutar misiones en condiciones mucho peores si fuera necesario y creía que su cuerpo original compartía la misma resistencia. Por supuesto, el hecho de que su objetivo de inteligencia fuera un hombre todavía lo irritaba, un sentimiento que se sentía obligado a enfatizar. Incluso después de toda esta observación, no hay nada destacable sobre este autor de manga, murmuró Hattori mientras limpiaba los restos de su comida. Solo me quedaría en Japón 7 días, y ya ha pasado menos de la mitad. Puede que el cuerpo principal ya esté impaciente. Según la información que había recopilado, Masashi Kishimoto solía despertarse alrededor del mediodía. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, trabajando con sus asistentes en los borradores de las ilustraciones. Sus actividades sociales eran mínimas y las luces de su apartamento permanecían encendidas hasta altas horas de la noche y parecía que los plazos de entrega semanales de la serialización eran agotadores. Pero estas observaciones no produjeron anomalías ni peculiaridades y solo una rutina mundana. Esto no va a ninguna parte, murmuró Hattori mientras dejaba los binoculares. Una imagen mental del horario de la compañía de manga que había visto antes resurgió en su mente. Ya era hora. Hoy debe asistir a una pequeña reunión de autores de manga de la compañía y entregar su manuscrito. Mejor entra y échale un vistazo. El sol se asomaba ocasionalmente entre las nubes, reflejándose en los omnipresentes rascacielos. Su luz rozaba a los peatones de la calle, sin ofrecerles calor. Seguía siendo un momento del día animado y bullicioso. Al otro lado de la calle, tras el balcón del lujoso apartamento, Hattori notó movimiento. Masashi Kishimoto se despidió de sus asistentes antes de ponerse el atuendo formal. Una vez que se marcharon, Kishimoto terminó sus preparativos. Incluso a 2 edificios de distancia, Hattori casi pudo oír el suave clic de la puerta al cerrarse al salir Kishimoto. La suerte estuvo del lado de Hattori, ya que las ventanas no estaban cerradas. Unos minutos después, Hattori, observando desde una posición más alta, vio a Kishimoto salir a la calle. El hombre de mediana edad, el supuesto creador de todo entre bastidores, estaba ahora bajo la lupa de Hattori. Siendo sinceros, la apariencia de Kishimoto no encajaba con la imaginación de Hattori de una figura extraordinaria. Sus rasgos eran pulcros, pero no especialmente llamativos, y podía pasar desapercibido fácilmente entre la multitud. Como la mayoría de los hombres japoneses, llevaba el pelo ligeramente largo y con raya en medio. En días normales, vestía camisas sencillas y formalmente solo cuando era necesario. Hattori observó cómo Kishimoto subía a un coche y se marchaba. Tras respirar profundamente, Hattori finalmente decidió actuar. Un guardia de seguridad llamado Ota Shoichi había estado trabajando en el complejo de apartamentos de lujo con el prefijo A durante más de 2 años. Donde había una A, naturalmente había edificios etiquetados como B, C, D, etc. Los rascacielos circundantes formaban parte de un proyecto respaldado por el gobierno y completado hace años por el grupo de construcción Taisei. Shoichi todavía recordaba haber memorizado estos detalles durante su entrevista, aunque tenían poca relevancia para sus funciones actuales. Buenas tardes, Kishimoto-san. ¿Sale por negocios? Shoichi saludó al hombre que salía del ascensor con una sonrisa amable. Buenas tardes, respondió la otra persona asintiendo. Tengo algunos asuntos que atender en la compañía de manga. Sin más comentarios, Kishimoto caminó hacia la entrada principal, donde un automóvil lo esperaba. Shoichi observó con cierta envidia cómo Kishimoto subía al coche y se incorporaba al bullicioso tráfico de la ciudad. Así como a veces envidiaba a la mayoría de los residentes de Elitate apartamento, Shoichi sabía que Kishimoto era el creador de un manga muy famoso que incluso su sobrino adoraba. Unos minutos antes, varios asistentes habían bajado las escaleras, quienes ayudan a Kishimoto en su trabajo de manga. A Shoichi le fascinó. Incluso dibujar manga requería un equipo. La fama realmente trajo consigo un estilo de vida diferente. Un poco más lejos, el horizonte estaba salpicado de innumerables rascacielos y vallas publicitarias, que mostraban el legendario ajetreo de Tokio. A veces, Shoichi pensaba que gente como Kishimoto estaba realmente inmersa en la grandeza de vivir en la extensa metrópolis de la capital.
Mientras Shoichi miraba el cielo más allá de las puertas, reflexionando sobre las decisiones de vida, particularmente el día que Haruko lo había distraído en la sala de estudio, sus pensamientos fueron interrumpidos por un joven que entró al vestíbulo. «Buenas tardes», dijo el joven cortésmente. Shoichi echó un vistazo rápido al recién llegado, que parecía un estudiante de preparatoria con un rostro limpio y juvenil. El chico hizo una reverencia cortés, pero continuó caminando hacia el ascensor sin detenerse. Shoichi siguió al joven con la mirada, y aunque el intercambio no tuvo nada de especial, para Shoichi, algo en él no le pareció bien. «Disculpe». «Espere un momento», gritó Shoichi, deteniendo al joven. Con instintiva cortesía, Shoichi preguntó con cautela. ¿Es usted residente aquí? Parece desconocido». Aunque Shoichi quizás no conozca a la perfección a todos los residentes, tenía una idea aproximada de los clientes habituales después de 2 años de trabajar aquí. En ese momento, Hattori ya había pulsado el botón del ascensor y se quedó en la puerta, que se abrió con un suave timbre. Entró sin pánico y luego se giró para mirar a la otra persona. «Oh, estoy entregando comida». «¿Qué?». Shoichi parpadeó confundido. Algo seguía sintiéndose mal. Pero antes de que pudiera reaccionar, las puertas del ascensor se cerraron con un suave pin. Shoichi se quedó allí, con el rostro ligeramente ensombrecido. La serenidad y seguridad del joven lo habían dejado un paso atrás. Todavía dándole vueltas a la excusa del joven, Shoichi tomó el intercomunicador de su escritorio, pero se detuvo unos segundos antes de dejar escapar un suspiro de resignación y volver a dejarlo. Olvídalo. Probablemente solo sea un chaval intentando colarse en el gimnasio del segundo piso. El ascensor tiene llave, y sin tarjeta de residente ni permiso del propietario, nadie puede acceder a los pisos superiores al tercero. Tranquilizado por esto, Shoichi volvió a sentarse y miró hacia afuera una vez más. Recordó cómo, cuando empezó a trabajar aquí, había sido lo suficientemente ambicioso como para ir al gimnasio con regularidad, hiciera solo lloviera. En cuanto a lo que pasó después, bueno, era mejor pensar en Haruko en la sala de estudio. Y, dentro del ascensor, Hattori observó cómo se cerraban las puertas. Aunque su comportamiento había sido audaz y modesto, no le preocupaba demasiado que Shoichi lo persiguiera. Había estudiado a fondo el edificio durante los últimos 2 días, su reconocimiento no había sido en vano. Y las probabilidades de que el guardia tomara alguna medida seria eran bajas. Aún así, supongo que fui un poco grosero, reflexionó Hattori, presionando un botón mientras esperaba. Pero como clon de sombra, ¿qué opción tenía? Mejor que noquearlo, supongo. Para infiltrarse en el apartamento del autor del manga, Hattori había planeado meticulosamente su estrategia durante sus rondas de vigilancia. Entrar por la ventana sería la mejor ruta, pero escalar 17 pisos de cristal y paredes era imposible, sobre todo con tanta gente abajo. Pero infiltrarse en un lugar sin seguridad avanzada no requería métodos complejos, por lo que Hattori optó por el enfoque más simple. El ascensor ascendía continuamente, pasando por cada piso a medida que avanzaba hacia la cima. El ascensor, amplio y bien iluminado, contaba con un sistema de seguridad que requería acceso con tarjeta a las plantas superiores a la tercera. Sin embargo, aparte de la segunda planta, había una excepción: la azotea. Solo personal autorizado. Cuando se abrieron las puertas, un letrero oxidado lo recibió. Ignorándolo, Hattori salió y subió un tramo más de escaleras hasta una zona sin vigilancia. En la siguiente esquina, la escalera terminaba, pero Hattori abrió con fuerza una puerta de hierro cercana. ¡Zas! Una ráfaga de viento lo saludó cuando emergió en la azotea del lujoso edificio de apartamentos. El aire frío lo azotaba, y el espacio abierto estaba desierto. Exhalando una tenue nube de vapor, Hattori caminó hacia el borde de la azotea. Desde este mirador, el sol de la tarde iluminaba una vista panorámica, una mezcla de arquitectura imponente y la extensa ciudad de abajo. Hattori comprobó su orientación con los puntos de referencia que había memorizado, confirmando que estaba mirando en la dirección correcta. Sin dudarlo, subió a la barandilla del tejado. Su campo de visión se despejó al instante y nada obstruía su vista. El sonido del viento impetuoso llenó sus oídos, mezclándose débilmente con las bocinas distantes de los coches. De pie en el borde, se sintió suspendido en el aire. El edificio de apartamentos estaba catalogado oficialmente como de 20 plantas y aproximadamente 60 metros de altura. Mientras Hattori observaba los alrededores, vio estructuras tanto más bajas como más altas que se extendían hacia el horizonte en un solemne desafío a la gravedad.
La gente en los puntos negros se apresuraba por las carreteras. Abajo, las calles estaban llenas de la actividad frenética de figuras con puntos negros que corrían por las carreteras que se intersectaban. Tokio sí que es grande. Hattori reflexionó en voz alta. Luego, saltó al vacío. El rugido del viento junto a sus oídos se volvió ensordecedor, y el aire gélido le azotó el rostro mientras se precipitaba. La emocionante caída libre terminó rápidamente, pues su destino era solo el piso 17. Canalizando chakra hacia sus manos y pies, Hattori detuvo su descenso, aferrándose a la escarpada pared a unos 50 metros del suelo. Tanteando, encontró una ventana sin llave. Con un movimiento ágil, se deslizó dentro. Una vez dentro, Hattori aterrizó con suavidad y examinó la zona. Era un balcón bien iluminado, de cristal y barandillas, con algunas prendas secándose en un tendedero. Se giró hacia el edificio de enfrente y vio la ventana del almacén que había sido su hogar durante los últimos 2 días. Una sensación de alivio lo invadió. Tras recorrer el apartamento con sus sentidos, confirmó que no había nadie. Abrió la puerta de cristal que daba al interior y Hattori entró en la silenciosa sala de estar. La habitación estaba decorada modestamente. Un sofá gris y blanco, una mesa de café baja con hojas A4 en blanco y una bandeja de fruta, un televisor de pantalla plana Sony montado en la pared e incluso una figura del Obelive exhibida en un mueble. Estos detalles, que antes eran observaciones distantes desde su posición en el edificio opuesto, ahora estaban a su alcance. Hattori contuvo la respiración instintivamente, aunque no era necesario. Tras tranquilizarse, obligando a sus nervios a calmarse, comenzó a registrar metódicamente las habitaciones una por una. Entrar en la casa de alguien es, sin duda, poco ético, pero Hattori no estaba dispuesto a contenerse cuando se trataba de descubrir los secretos de su potencial transmigración. El apartamento ocupaba más de 100 metros cuadrados, una distribución espaciosa para cualquier estándar. Hattori lo recorrió, disfrutando del espacio abierto y bien iluminado por la luz del sol que entraba a raudales por el balcón. Las distintas habitaciones estaban alineadas de manera ordenada, lo que hacía pensar en un alto costo del alquiler, especialmente considerando sus lujosos muebles y sus acogedoras alfombras. La distribución era rectangular, con cocina, baños, dormitorio principal y dormitorio de invitados. Hattori memorizó los detalles de la sala de estar, pero nada particularmente inusual le llamó la atención. Después de unos momentos, se acercó y abrió una puerta. A partir de ese momento, Hattori supo que estaba violando la privacidad de un completo desconocido, y lo estaba haciendo a fondo. Aún así, no flaqueó en sus acciones. La puerta se abrió y reveló una habitación repleta de libros, sillas y otros objetos. Su orden sugería que llevaba tiempo sin usarse, lo cual es un trastero. Hattori cogió un libro de una pila, cepillando con cuidado la fina capa de polvo de la cubierta antes de hojearlo. Era una guía para principiantes sobre cómo crear manga. La mirada de Hattori recorrió la habitación, notando que la mayoría de los demás libros seguían la misma temática. Guías instructivas sobre técnicas de manga y algunos cómics antiguos de un solo tomo. Revolvió los cajones, encontrando solo revistas y periódicos caducados. Al no encontrar nada digno de mención, salió de la habitación. Uno por uno, Hattori inspeccionó la cocina, el baño, el dormitorio principal, el dormitorio de invitados e incluso la entrada, sin dejar ningún rincón sin revisar. El entusiasmo por su investigación comenzó a disminuir con el paso del tiempo, pues todas las habitaciones estaban vacías. La habitación del autor del manga era su principal sospechosa, ya que probablemente contenía objetos personales. Hattori examinó el calendario de pared, el horario de escritorio y los cuadernos, con la esperanza de encontrar pensamientos personales o un diario que pudiera revelar los misterios de su transmigración. Sin embargo, nada en la habitación sugería que la persona supiera algo sobre un mundo ninja paralelo idéntico al del manga. La falta de pruebas frustró a Hattori. Después de todo, los 2 días de reconocimiento parecían un desperdicio. Sinceramente, encontrar algo como estoy creando un mundo, soy un dios o puedo manipular el destino a voluntad solo demostraría que la persona está delirando, ¿verdad? Murmuró Hattori, intentando consolarse. Aunque parecía que la misión no daría resultados, Hattori se armó de valor y abrió una de las puertas restantes. De pie en el umbral, examinó el interior y murmuró, aquí debe ser donde ocurre la magia del manga. La habitación rivalizaba en tamaño con el dormitorio principal, probablemente un estudio reformado. Dominando el espacio se encontraba un gran escritorio de madera pulida, práctico y estéticamente agradable.
Su superficie estaba meticulosamente organizada con bolígrafos y papeles. Los otros escritorios eran más sencillos, parecían estaciones de trabajo de oficina típicas, abarrotadas de pilas de manuscritos y herramientas de dibujo. Hattori encendió la luz, lo que iluminó aún más el caótico pero funcional espacio de trabajo. Si bien el escritorio principal, claramente perteneciente a Masashi Kishimoto, estaba ordenado con esmero, el resto de la habitación mostraba señales de uso frecuente. Navegando con cuidado por el desorden, Hattori evitó perturbar nada mientras avanzaba hacia el interior. Aquí debe de ser donde trabajan Kishimoto y sus asistentes, murmuró Hattori, apartando unos lápices sueltos en el suelo. Su curiosidad lo llevó a uno de los escritorios de los asistentes, donde cogió un fajo de borradores. Las hojas mostraban estudios de naturaleza muerta y pequeñas escenas de fondo. Al hojearlas, Hattori reconoció algunas escenas familiares de Konoha, aunque aún no estaban entintadas. Esto es, Hattori se dirigió a un escritorio más pequeño donde había una laptop. La pantalla estaba activa, y al desvanecerse el salvapantallas, una ilustración completa de Naruto, sosteniendo un kunai con expresión decidida, llenó la pantalla. En el silencio del estudio, la respiración de Hattori era el único sonido. Ver una ilustración inédita de Naruto desde esta perspectiva me pareció surrealista y extrañamente íntimo. No había muchos archivos en la laptop. Hattori hizo clic en ellos y la mayoría eran ilustraciones terminadas. Tras no encontrar nada destacable, Hattori regresó al escritorio y continuó revisando todo a su alrededor. De repente, su mirada se posó en dos colchonetas improvisadas escondidas en un rincón. Al comprender su propósito, chasqueó la lengua. Se están dejando la piel trabajando, deben ser los editores los que les pisan los talones. Hattori revisó meticulosamente los escritorios de los tres asistentes, procurando no perturbar el orden caótico de sus puestos de trabajo. Finalmente, se concentró en el escritorio de Kishimoto. Desde la puerta, el escritorio parecía ordenado, pero de cerca, la cosa cambiaba. Hojas de papel, a medio dibujar y cubiertas de líneas toscas y caóticas, estaban apiladas apresuradamente a un lado. Los portalápices y el espacio circundante estaban repletos de herramientas. Plumas estilográficas, lápices, plumillas, portaminas y plumillas de plumaje. El único aspecto claramente diferente era la aparente pieza central del escritorio. Acomodada en el borde, cerca de la pared, Hattori vio una hilera ordenada de volúmenes del manga de Naruto, tanto lanzamientos comerciales como ediciones especiales. Hattori chasqueó la lengua con cierta diversión ante la imagen, pero desvió su atención al centro del escritorio. ¿Qué es esto?, murmuró Hattori. Al principio, lo confundió con una hoja en blanco, pero al observarlo más de cerca, su textura reveló que era algo completamente distinto. Una tableta plana y lisa. Hattori lo pensó un rato y recordó una conversación con David. ¿Una tableta de dibujo?, murmuró. También conocida como tableta gráfica, era una herramienta moderna muy utilizada por los ilustradores. Con la evolución de la tecnología, el dibujo digital se había convertido en la norma, muy diferente de las técnicas tradicionales de lápiz y papel. De hecho, junto a la tableta, Hattori vio un cable USB y un lápiz óptico diseñado para la sensibilidad a la presión, lo que confirmó su sospecha. Aunque las herramientas de manga esparcidas por el espacio de trabajo lo habían intrigado anteriormente, su gran variedad lo había abrumado. La tableta de dibujo, sin embargo, destacó como una reliquia moderna entre el caos analógico. Hattori dedicó un esfuerzo considerable a buscar en la laptop de Kishimoto, pero no encontró más que 2 archivos de animación impecablemente editados. Al ver que no había otros descubrimientos significativos, Hattori continuó. El espacio de trabajo y el dormitorio habían sido los objetivos principales de Hattori, y sintió una punzada de decepción por lo ordinarios que parecían. Nada allí insinuaba nada sobrenatural o extraordinario, y todo era mundano, anclado en la realidad. Quizás debería haber traído algunos escáneres de alta tecnología o algo, murmuró Hattori, dejando que su mente divagara mientras salía del estudio. En la puerta, Hattori se detuvo de repente, con la mano en el pomo. Algo lo hizo dudar. Lentamente, se giró, su mirada se dirigió instintivamente al escritorio de Kishimoto. El débil tic-tac de un reloj oculto llenó la habitación silenciosa. Impulsivamente, Hattori volvió sobre sus pasos, acercándose de nuevo al escritorio. Sintiéndose un poco tonto, se rascó la nuca antes de extender la mano hacia la tableta de dibujo. Sus dedos se cernían sobre la superficie como impulsados por algo que no podía identificar. Lentamente, con cuidado, extendió la mano, 278 repeat 278.